Bueno, y continuamos con el diputado Pedro Carreño. Pedro, las declaraciones que ha venido dando desde Miami el exfiscal Franklin Nieves sobre el juicio a Leopoldo López, ¿cuál es la opinión que tú tienes como dirigente del PSUV sobre lo que ha dicho este señor? Lo primero que hay que establecer es que este señor ejercía funciones en el Ministerio Público y dentro de la esfera de sus atribuciones le fue asignado, como cualquier caso, el caso del monstruo de Ramo Verde. Luego que se toma la decisión y se sentencia, se suscita este hecho de esta infeliz declaración que vale la pena analizarla en su contexto para que los ciudadanos que están escuchando este programa saquen sus conclusiones. Lo primero que hay que establecer es que este señor manifiesta que recibió presiones, constantes presiones, para imponerle responsabilidad a un inocente. Habría que ver entonces si no es verdad que los 43 muertos existen. ¿Cómo le decimos nosotros a los 3 niñitos que murieron allá en Maracaibo o a los familiares de los guardias nacionales y efectivos de la Policía Nacional que murieron, o los 4 heridos y 3 motorizados degollados con las guayas, producto del llamado a la salida? Para que exista responsabilidad tiene que haber un delito y ahí están los hechos y un hecho que lo acompañe. Por lo tanto, no es verdad que este señor es inocente. Fue un hecho comunicacional público y notorio la planificación, la movilización de él por todo el país, el llamado y después los hechos colaterales que no devino en un golpe de Estado, porque este canal, y yo felicito a este canal por la entereza, por la determinación y porque agarró personalidad propia, no se prestó a partir la pantalla, y mientras estábamos en el acto del bicentenario de la batalla de la Victoria, teniendo a Andreina Tarazón como oradora, vinieron unas periodistas que después renunciaron a pedir partir la pantalla. Revisen la historia de este canal que fue fundamental para la preservación de la democracia. Fundamental. Ellos pensaban que por aquí se iba a generar las condiciones para que saliera el pueblo a la calle. Y antes de que se restableciera la señal, terminando la cadena de los actos conmemorativos del bicentenario de esta batalla, el compañero Diosdado Cabello informó el asesinato de Juancho e hizo un llamado al pueblo venezolano y a los colectivos no caer en provocaciones. Ahora, pero a las 6 de la tarde, Vladimir, Asdrúbal Aguiar consignaba un documento ante OEA pidiendo que se activara la Carta Interamericana Democrática contra Venezuela, porque el pueblo venezolano estaba, los colectivos estaban asesinando al pueblo que había ido a la fiscalía. Y a las 9 de la noche, el infame expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, enviaba una carta a todos los gobiernos del mundo, satanizando y estigmatizando la revolución bolivariana, porque empleó sus colectivos para matar al pueblo. Vean, todo esto formaba parte de un plan y esas cartas ya estaban redactadas. No las echaron para atrás y ellos pensaban que en efecto el asesinato de Juancho, un hombre probo, luchador de más de 40 años en la lucha. Fue un funcionario del SEBIN que lo asesinó. Forma parte. Nieves era un funcionario también del Ministerio Público. Los compran, los compran. ¿Nieves fue comprado? Yo te voy a decir lo siguiente, Vladimir. En el cumplimiento de sus funciones, este fiscal pudo, si fue objeto de presiones, él pudo inhibirse, no se inhibió. Él pudo enviarle una carta a la fiscal general de la República o a su jefe inmediato superior pidiéndole ser relevado de esas funciones, de ese caso, por razones personales, sin necesidad de entrar en pormenores de cuáles son las razones personales, y eso ha pasado, eso es normal en el Ministerio Público o en el sistema de justicia, y son relevados de sus funciones. Tampoco lo hizo. La única presión que recibió Nieves fue de organizaciones políticas nacionales e internacionales, para que después de sacar a su familia, irse él, que manifiesta ser un perseguido político en Venezuela, perseguido político extraño, que se fue por el aeropuerto internacional de Maiquetía, ¿no? Extraño. De salir por Maiquetía, entonces de manera cobarde, de manera ruin, de manera deleznable, declarar
desde allá contra Venezuela. Un señor que de paso tenía todo planificado porque él el 18 de octubre pidió su jubilación. Ya él tenía planificado irse. Ahora, ¿sus denuncias merecen ser investigadas o no, Pedro Carreño? Lo primero que hay que ir a los hechos. No hay muertos. ¿Qué pasó con los 43 muertos? ¿Existen? ¿No existen? Esta pregunta tú me la das a mí y yo se la paso a los familiares de las víctimas. De los 43 muertos, más de 500 heridos. ¿Merece ser investigado? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los familiares de los niños que no son muertos ni heridos? De los niños del preescolar que intentaron quemar aquí en la avenida Francisco de Miranda. ¿Que eso me ha venido una investigación o eso tiene que quedar impune? El camino a la paz es la justicia, no la impunidad. Por lo tanto, eso es un acto de justicia. Y yo me hago solidario con el camarada Diosdado Cabello cuando manifestó su disconformidad por lo leve de la pena impuesta a este señor. Ahora, en este caso de Franklin Nieves, ¿qué consecuencias pueden tener, consecuencias políticas para Venezuela en estas elecciones? ¿Cree que puede pesar esto? Todo esto forma parte de un tinglado, de un montaje. Mientras Pedro Carreño va al Ministerio Público y presenta una denuncia en preservación de la paz, de la patria, contra Lorenzo Mendoza, y entonces utilizan a la gran prensa el perfil de Pedro Carreño. Pedro Carreño fue dado de baja por robó una cantina militar. Y ellos se lo creen, son tan estúpidos, tan idiotizados, los escuálidos. Los manejaron tantos en la psiqui, están tan enfermos que ellos creen que es verdad. Ellos creen que es verdad. Pedro Carreño tenía una actuación gris en el Parlamento en el 2011 y gracias a que llegó Diosdado apareció a figurar. No, Pedro Carreño en el 2011 era el diputado suplente de Luis Reyes Reyes. Eso, hasta flojos son para investigar. Los carajos, flojazos los coños de madre. Flojazos. No, hay que decirlo con claridad, flojazos. Te va a agarrar la Rey Resorte. Tenemos que hacer una pausa, Pedro. Lo otro que te iba a decir, y lo otro entonces, no, Pedro Carreño con Cuba firmó un convenio para la cédula. La factura petrolera, los convenios con Cuba se pagan con petróleo. Donde hubo un exceso, bueno, si no se ha implementado, no se ha pagado con petróleo. ¿Dónde está el robo a la República? Además que, te voy a decir lo siguiente, Vladimir, yo no era el ministro en marzo del 2008, porque yo entregué el ministerio en enero del 2008. Tenemos que hacer la pausa, Pedro. Vamos a la pausa. Están haciendo señas, ya venimos con Pedro Carreño.